compañeros, doctora Lima, tengan una buena tarde, día o buenas noches a cada uno de ustedes. El grupo número 5 tenemos el agrado de exponer el capítulo número 9 que se titula La relación jurídica. Este concepto, que se recoge en la clásica definición de la relación jurídica, viene del latín vinculum iuris q necessitate abstringimur aliquis solvendi rei secundum nostra civitatis iura, el cual significa vínculo ideal en virtud del cual obligamos a alguien a hacer algo conforme al derecho de nuestra ciudad, según indicaron Martínez Roland y Fernández Suárez. Además, estos personajes señalan que la vida en sociedad consiste precisamente en relacionarse en formas muy diversas con los demás que convienen o coexisten con nosotros. Todas estas relaciones con los demás se denominan relaciones sociales, y gran parte de estas relaciones sociales, aunque no todas, son relaciones jurídicas, al venir contempladas y reguladas por una norma jurídica. La relación entre el comprador y el vendedor, o entre el patrono y el trabajador, el arrendador o el arrendante, así como entre el viajero y el transportista. Estas sí son relaciones jurídicas, porque ellas están previstas y contempladas y minuciosamente reguladas por una norma jurídica. Continuando con la relación jurídica, no toda relación social es una relación jurídica. Por ejemplo, existen relaciones de pareja, que son las amorosas, las relaciones de amistad, entre otras. Son relaciones sociales, sin embargo, no son relaciones jurídicas, porque no hay ninguna norma jurídica que las contemple. Esto quiere decir que el derecho no ha creído conveniente hacerlo, por lo tanto, quedan relegadas a la esfera privada o individual. Buenas noches, compañeros, buenas noches, doctora. Siguiendo con la exposición de nuestro grupo de la relación jurídica, podemos decir, sin más preámbulos, podemos decir la relación jurídica se convierte en uno de los elementos principales del derecho, junto con las normas y las conductas de las personas. Algunos autores entienden que el derecho es fundamentalmente una relación. Jaime Gasper define el derecho como un conjunto de relaciones que una cierta sociedad entiende como necesaria. Se dice que la relación jurídica es una articulación fundamental de todos los conceptos jurídicos fundamentales. Aquí hablamos de fundamentales que podemos poner, por ejemplo, un montón de situaciones, ¿va? Como es el vínculo establecido, regulado de manera legal. O sea, cuando decimos legal, podemos decir que es un contrato de arrendamiento, podemos decir también, ¿va? Por un ejemplo, como un patrono a un trabajador que le exige trabajo, ¿va? Para él ganar intereses, ¿va? Sobre de él. Podemos también poner, por ejemplo, el matrimonio, que es una relación entre dos personas. Bueno, esos son mis ejemplos y gracias por ponerme atención y feliz noche. Buenas tardes, compañeros, a cada uno de ustedes. Yo voy a continuar con la exposición en donde el autor guatemalteco Alberto Pereira Orozco menciona en su libro de Introducción al Derecho 2, en el capítulo 9, que ninguno de los conceptos jurídicos que hasta ahora hemos analizado
se presenta aislado de las situaciones concretas que regulan el derecho. Solo para los efectos del análisis puede separarse un determinado elemento para estudiarlo y sus características singulares, pero tal elemento no puede tener vida independiente de los demás. Se encuentra ligado a los otros conceptos fundamentales por un proceso lógico y por una articulación funcional. Este autor, como punto número 2 en el capítulo 9, especifica las formas de concebir la relación jurídica, que del repaso de la doctrina referida y la relación jurídica que hacen Martínez Roldán y Fernández Suárez, ellos especifican que hay cuanto menos 3 formas generales de entender a estas, en donde los compañeros a continuación les especificarán cada una de estas formas. Como realidad intranormativa es la definida, entre otros, para quien la relación jurídica se refiera a algo existente en la misma norma jurídica. En concreto, es la relación entre el sujeto normativo o antecedente y la consecuencia jurídica establecida mediante el debe ser, que es la forma típica de la unión entre los dos extremos de la norma jurídica, y de la forma más resumida podríamos definir la relación jurídica en la primera posición como la relación de debe ser entre el antecedente o consecuencia jurídica, que se va en la norma jurídica, es decir, como categoría imputativa. Como relación entre las normas del ordenamiento jurídico, los sujetos destinatarios de las normas. Su principal representante en esta norma fue Francesco Bernardino Cicala. Él pues defiende que la relación jurídica, que ha de entenderse como una relación ideal entre el ordenamiento normativo y los sujetos o personas destinatarios del mismo, son, por ejemplo, en un extremo de la relación estaría formada por la realidad normativa, que sería norma jurídica. ¿Y qué es lo que nosotros entendemos por norma jurídica? Es la que regula el comportamiento social y humano, también otorga derechos e impone deberes. Y por la otra parte, lo que son las personas concretas, que indican qué es la realidad personal de los individuos. Yo les vengo a exponer el inciso C del tema 2 del capítulo 9, el cual dice: como relación jurídica entre personas o sujetos jurídicos. Uno de sus representantes es Friedrich Carl, quien concebía la relación jurídica como la relación entre personas determinada por una norma jurídica. Algunos podrían decir: otros podrían decir: ¿qué? Más adelante les daré un ejemplo de lo anterior. Bueno, prosigamos. La relación así entendida supone la concreción o individualización de la norma en personas concretas y consiste propiamente en la regulación de conductas entre las mismas. Como ejemplo de relaciones jurídicas tenemos al contrato. Un contrato se entiende como un acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Ejemplo en el contrato de compraventa. Las partes son el vendedor, quien se obliga a dar algo y tiene el derecho a exigir un pago, y a su vez el comprador, que se obliga a pagar y tiene el derecho de exigir que le den aquello por lo que pagó.
Entonces, ¿qué es la relación jurídica? Vamos a citar el libro de Introducción al Derecho 2, el cual dice: la relación jurídica es el vínculo entre dos sujetos surgido de la realización de un supuesto normativo y que coloca a uno de estos sujetos en calidad de sujeto activo frente al otro en calidad de sujeto pasivo en la realización de una prestación determinada. A estas prestaciones determinadas se le denomina vínculo jurídico, que es el conjunto de derechos o deberes que deben de sujetar las personas como consecuencia a la realización del supuesto. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre las relaciones jurídicas sustantivas, que esta es la que determina la forma de conducta que debemos observar de las personas, haciendo o dejando de hacer. Cuando actuamos conforme a estas normas, estamos realizando una hipótesis planteada y por siguiente se establece la relación jurídica entre las partes o sujetos que participan en esa realización, quedando a la expectativa del cumplimiento voluntario de la realización jurídica iniciada. Un ejemplo de este es al celebrar un contrato de arrendamiento conforme a las normas establecidas para el efecto, se inicia la relación jurídica entre el arrendante y el arrendatario o inquilino. Relación jurídico-procesal. Las normas procesales son las que determinan los pasos a seguir para lograr el cumplimiento del deber contraído. Esta relación podría decirse que es la excepción, ya que en la generalidad de los deberes se cumplen voluntariamente por el sujeto, o bien no se les reclama autoridad que intervenga para el cumplimiento obligatorio. Tanto la relación jurídico sustantiva como la relación jurídica procesal intervienen o se da entre los sujetos del derecho, a quienes es aplicable la norma jurídica, con la diferencia en que la relación jurídica procesal interviene el Estado a través del órgano correspondiente para lograr el imperio de la ley. Vamos a poner un ejemplo de esto. Dos personas celebran un contrato de compraventa que se da entre ambas partes. En ello están estableciendo una relación jurídico-sustantiva. Ambas están en mutuo acuerdo de la acción. Supongamos que el contrato es incumplido por una de las partes. La parte que sufre incumplimiento instaura una demanda para conseguir que un juez ordene que ese contrato sea cumplido. Esa demanda contiene una pretensión que es presentada ante un órgano jurisdiccional. En ese momento se crea una nueva relación, que es la relación jurídico-procesal. La relación posterior entre el demandante, las autoridades correspondientes que intervienen en el caso y el demandado. La relación jurídica se manifiesta de la siguiente manera. Dado un hecho con su determinación temporal, la prestación debe ser por un sujeto obligado frente a un sujeto pretensor. Un ejemplo de ello sería cuando existe un contrato de arrendamiento y el arrendatario incumple con el pago del alquiler y se niega a abandonar la vivienda. Por ello, el arrendante demanda al arrendatario promoviendo un juicio sumario de desocupación por el incumplimiento del contrato de arrendamiento. Entre los elementos de la relación jurídica encontramos el sujeto, los cuales son todas las personas entre las cuales se establece la relación jurídica. Y el sujeto puede ser activo o pasivo. El sujeto activo es aquel que en la relación jurídica ejerce un derecho o una facultad.
como por ejemplo el acreedor en una relación jurídica, un propietario o quien sufre un daño en sus derechos. El sujeto pasivo es aquel que en la relación jurídica se encuentra obligado a dar, hacer o no hacer. Es decir, que está obligado a cumplir las exigencias impuestas por las normas jurídicas, como por ejemplo el deudor está obligado a pagar, o alguien que dañó a alguien está obligado a resarcir el daño hecho hacia la otra persona. ¿Y qué es la norma jurídica? La norma jurídica encontramos que es una regla u ordenación del comportamiento humano dictado a la autoridad competente del caso, con un criterio de valor y cuyo incumplimiento trae aparejamiento a una sanción. Materiales: hecho, acto o hecho condicionante. La relación jurídica se origina de un hecho condicionante o supuesto de hecho. La relación surge siempre con ocasión de un hecho de la naturaleza o de un acto de la voluntad del sujeto del derecho. El hecho condicionante puede ser un hecho jurídico o un acto jurídico. El supuesto jurídico comprende tanto los sucesos o acontecimientos de la realidad como los estados o situaciones. Continuando con la exposición, ya sabemos que la relación jurídica es el vínculo entre dos sujetos de derecho. Este se divide en clases y elementos. Vamos a hablar sobre los elementos que pueden ser personales, materiales y formales. Entre los elementos materiales tenemos lo que es el objeto del derecho, que dice que esta es la relación jurídica que tiene lugar entre sujetos de derecho y versa sobre algo que les subordina por su valor y utilidad que constituye el objeto de la misma. Un claro ejemplo de esto es el contrato de arrendamiento, en el cual al momento de celebrarlo se adquieren derechos y obligaciones. El sujeto activo es el propietario del bien inmueble y el sujeto pasivo es quien cumple la obligación, es decir, el pago por el arrendamiento de ese bien. Gracias. Continuando con la exposición de los elementos de la relación jurídica, vamos a hablar sobre los elementos formales, que esto dice que para que exista una relación jurídica tiene que haber una norma jurídica positiva. Esto quiere decir que exista una ley que regule una de las instituciones, como por ejemplo tenemos el matrimonio, que entre esta tiene diversas clases, como lo que es el consentimiento de ambas partes, que en el momento de esto se contraen derechos y obligaciones. Buenas noches. Continuaré con la exposición. La extensión de la relación jurídica. La extensión de la relación jurídica tiene dos formas de distinguirse: por cumplimiento voluntario de la prestación o pretensión. Esta es cuando se termina una relación jurídica. Por ejemplo, dos personas que están casadas y deciden separarse llegan a un acuerdo y se abocan a lo que es el divorcio. O si una persona tiene una relación con los bancos y ella decide cerrar sus cuentas bancarias, entonces termina lo que es una relación jurídica. También tenemos lo que es el cumplimiento de la sanción impuesta a través del procedimiento señalado para el efecto. Esto quiere decir de que si yo voy manejando y vengo y choco contra un poste de luz, yo me hago responsable de los daños ocasionados. Entonces tengo que velar o buscar la forma de cómo ir a la oficina de Inerguate y poder recuperar lo que es el poste o al alumbrado público del daño que yo ocasioné.